Buenas tardes con todos y todas los que están y conectados con nosotros en la tarde del día de hoy, que están tanto en este Zoom como en las redes sociales del gobierno estudiantil que transmitimos este espacio de perspectivas. La tarde de hoy vamos a hablar sobre bienestar desde una perspectiva con el medio ambiente y por eso tenemos a Esteban Suárez, que es profesor e investigador en el Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la USFQ desde el 2009. Obtuvo su licenciatura en biología por la Universidad Católica del Ecuador y su maestría y PhD en ecología de ecosistemas en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Durante los últimos 10 años, sus intereses principales están centrados en ecología y conservación y de ecosistemas de alta montaña. Actualmente su investigación busca caracterizar la diversidad y funcionamiento de los humedales del páramo en el Ecuador y los potenciales efectos del uso del suelo y el cambio climático y sobre la integridad y salud de estos ecosistemas. Adicionalmente, su grupo de investigación lidera varias iniciativas de restauración de tuberas altoandinas, tratando de desarrollar métodos accesibles y económicos para recuperar ecosistemas de montaña. Muchísimas gracias, Esteban, por estar con nosotros de la tarde de hoy y te abro el espacio. Muchísimas gracias, Flavio, y muchísimas gracias al GOBE por liderar esta iniciativa. Me parece súper interesante y súper relevante en las condiciones que hemos estado viviendo los últimos meses. Voy a hacer una presentación bastante corta con un poquito la idea de tratar de atar algunos cabos que me parecen importantes en relación a cómo la situación que hemos estado viviendo en relación a la pandemia puede verse como un resultado de los impactos ecológicos que la forma en la que se desarrollan nuestras sociedades está teniendo sobre el ambiente. Entonces voy a tratar de atar un par de cabos y después encantado de contestar alguna pregunta si es que surgiera. Entonces, como les decía, la presentación de hoy va a ser muy corta, tiene dos pilares básicamente. El uno, y los dos pilares se relacionan a los dos principales patrones de desarrollo de nuestras poblaciones, que creo que están influyendo sobre el deterioro ambiental y por lo tanto sobre el aparecimiento de pandemias. Entonces voy a tratar de mirar a la pandemia, a la pandemia del COVID, como un resultado de la degradación ambiental que estamos experimentando y espero que eso nos ayude también a pensar en cuáles son las posibles soluciones a la pandemia, pero sobre todo para evitar que esto vuelva a suceder. Entonces, los dos pilares a los que a los que me refería, el uno son los patrones de consumismo exagerado que se han desarrollado en nuestras sociedades y el otro, la sobrepoblación. Esas dos fuentes, ¿no es cierto?, o esos dos patrones de desarrollo de nuestras sociedades, para mí están en el corazón del deterioro ambiental y, a su vez, de la pandemia que estamos experimentando. Y lo que voy a hacer en estos minutos es básicamente desarrollar un poco las ideas para que ustedes vean por qué veo la conexión entre estos dos patrones y la pandemia que estamos experimentando. Por un lado, entonces, el sobreconsumo, el consumo excesivo, ¿no es cierto?, que estamos experimentando en nuestra sociedad, tiene entre sus causas y entre sus consecuencias también la necesidad de tener esta hiperconectividad entre las sociedades. El desarrollo tecnológico nos ha permitido estar en contacto a través de países, a través de regiones increíblemente distantes, y nos permite este rápido intercambio de gente y de bienes, ¿no es cierto? Y también de especies que se mueven a través del planeta con una facilidad que nunca antes había existido. En el pasado, ¿no es cierto?, los ecosistemas, las especies, nuestras mismas sociedades estaban relativamente aisladas, y con esta sociedad de hiperconsumo que se desarrolla, que por un lado es una oportunidad, pero por otro lado tiene estas consecuencias de comenzar a mover especies, a comenzar a mover personas, animales, enfermedades a través del mundo a una velocidad increíble. Uno de los componentes de esta hipermovilidad tiene que ver con el tráfico y el intercambio de especies silvestres, ¿no es cierto? Entonces, esta capacidad de movernos y de comerciar libremente a través del mundo ha permitido que se exacerbe también el comercio de especies silvestres. Entonces,
ahora tenemos miles, literalmente decenas de miles de especies que son atrapadas en vida silvestre y que luego son vendidas como animales enteros o como partes de animales o con partes de plantas en partes muy distantes del mundo. ¿Sí? En algunos casos ese tráfico está relacionado con eh, 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 usos medicinales, por ejemplo, de partes de animales, o en algunos casos son como mascotas o como producción, pero hay diferentes formas y diferentes razones por las que la gente trafica, ¿no es cierto?, y mueve animales o partes de animales a través del mundo. Y esto en sí mismo se convierte en una fuente potencial para que pase lo que ya sucedió. Nosotros de alguna forma contraigamos, ¿no es cierto?, una enfermedad que tenía su reservorio en un animal silvestre. En el pasado, ¿no es cierto?, cuando nuestras sociedades estaban aisladas o relativamente aisladas, esto seguramente también ocurría, porque siempre los humanos hemos estado relacionándonos con la fauna y la flora silvestre que nos rodea. Pero el problema es que cuando tenemos una sociedad hiper conectada y con patrones de consumo y de movimiento súper desarrollados, la posibilidad de que estas enfermedades zoonóticas se expandan se vuelve muchísimo más grande. Y solamente para ejemplificar un poquito esto y la magnitud de este problema, quería mostrar, ¿no es cierto?, este par de datos que se han recolectado, que se han actualizado durante los últimos años, ¿no es cierto? Se estima que el mercado legal, ¿no es cierto?, solamente el mercado legal de partes de animales o de vida silvestre y de flora silvestre alcanza más o menos los 300 billones anuales. Y si a eso le sumamos el mercado ilegal, es decir, todo el mercado que no está regulado por ninguna entidad y que sucede básicamente a través de mafias, eso puede llegar a costar hasta, o a mover hasta 23 billones de dólares anuales. Entonces estamos hablando de cifras súper grandes que reflejan, ¿no es cierto?, un movimiento súper amplio y súper rápido de animales. Nuevamente recordemos, estos animales, estas plantas, también pueden ser reservorio de muchas enfermedades y ocasionalmente esas enfermedades pueden saltar hacia las poblaciones humanas, que es exactamente lo que ocurrió con esta pandemia. Y una de las cosas que es interesante es que esto no ocurre solamente en Asia, ¿no es cierto? Siempre hablamos de Asia como el centro del mercado, sobre todo el mercado ilegal de vida silvestre, pero esto es un fenómeno que, como les voy a mostrar luego, está muy arraigado en todo el mundo, incluso aquí en nuestro país, ¿no es cierto? Tenemos un mercado o tráfico muy intenso de vida silvestre que ocurre básicamente aquí en nuestras puertas, ¿no? No hay ninguna razón para que lo que ocurrió en sitios como Wuhan no ocurra también en algunos de los mercados que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica. Perdón. Entonces, el segundo pilar de este deterioro ambiental que se conecta también con la pandemia está relacionado con el crecimiento poblacional, la sobrepoblación del planeta. Y ustedes, esto es algo que está muy conocido, ¿no es cierto? La población del planeta sigue creciendo a niveles súper acelerados. Ya tenemos más o menos 7.8 billones de personas. Y a pesar de que estas tendencias se han comenzado a estabilizar en muchas partes del mundo, en sí ya estamos viviendo en un mundo que tiene tantas personas que hemos estado reduciendo el espacio disponible para la vida silvestre, para los ecosistemas silvestres. Este empujar, ¿no es cierto? Y empujar las fronteras de nuestras poblaciones hacia el mundo natural, lo que implica es que se acelera también, primero, el deterioro de los hábitats y las especies, pero al mismo tiempo nosotros tenemos un contacto mucho más cercano con lo que son los remanentes de ecosistemas naturales y especies, ¿no es cierto? Entonces, esta sobrepoblación, como les digo, da lugar a pérdida de hábitat, y esta pérdida de hábitat nos vuelve mucho más cercanos en términos de que estamos cada vez más cerca, y cuando estamos en las fronteras del desarrollo estamos mucho más cerca y se aumenta la posibilidad de tener contacto con vida silvestre. Entonces, los mercados de vida silvestre, como los que se ven en Wuhan o como los que se ven en Iquitos, en Manaus, aquí en la Amazonía, son justamente eso, mercados que se desarrollan en la frontera, en donde las poblaciones humanas están empujando los últimos remanentes de hábitats naturales.
Y eso, nuevamente, nos pone más en contacto con los potenciales reservorios de posibles enfermedades como el COVID-19. ¿Sí? Y esto se conecta a través de otra serie de componentes, ¿no es cierto? La sobrepoblación también nos da lugar a sobreexplotación de las especies. Eso significa pérdidas de biodiversidad, ¿sí? El movimiento acelerado de comercio a través del mundo nos hace que aumentemos la introducción de especies exóticas, y esas especies exóticas también dan lugar a pérdidas de biodiversidad, ¿sí? Y entonces, todos estos componentes que ustedes ven, ¿no es cierto?, son parte de esta red de deterioro ambiental que hemos estado exacerbando durante las últimas décadas. Y como ustedes ven, lo que se sugiere un poquito en este esquema es que el surgimiento, la expansión acelerada de enfermedades como el COVID-19 es simplemente un síntoma más, o se puede ver como un síntoma más de el deterioro ambiental que estamos experimentando como resultado del hiperconsumismo y de la sobrepoblación. Entonces, un poco lo que el mensaje para mí importante, ¿no es cierto?, es que cuando miramos a problemas como la pandemia, ¿no es cierto?, no podemos simplemente pensar en solucionar enfermedades como esta desde el punto de vista de las vacunas. Las vacunas son un arma súper efectiva y tenemos la suerte de que tenemos la tecnología de poder desarrollarlas relativamente pronto. Sin embargo, como ustedes pueden ver aquí, y esto es algo que se puede discutir, pero es muy fácil atar el surgimiento y la expansión de estas enfermedades a las mismas causas de deterioro ambiental que estamos experimentando y que nos dan lugar a pérdida de biodiversidad, a sobreexplotación de especies y en general a deterioro ambiental. Entonces, combatir la pandemia implica tratar de combatir las causas que están en el centro del deterioro ambiental. Creo, y ese es un poco el mensaje, que no es lógico, que no es viable pensar en que podemos controlar, ¿no es cierto?, fenómenos como la pandemia sin solamente apunte vacunas y sin tratar de solucionar las causas que están en el centro del deterioro ambiental que han dado lugar a estos fenómenos, ¿sí? Entonces, un poquito la pregunta con la que yo quería terminar es, bueno, ¿puede volver a pasar esto? ¿Puede volver a pasar algo como la pandemia que hemos experimentado en estos meses? Y la respuesta es súper simple. Ya pasó en el pasado, nos acaba de pasar ahora, y es muy probable que esto vuelva a pasar a menos que actuemos sobre las causas intrínsecas de este problema. El salto de enfermedades, ¿no es cierto?, que se da entre animales y poblaciones humanas, o a veces incluso en viceversa, ese salto es algo que se ha dado muchísimas veces. Entonces, ¿pero qué es lo que posiblemente ocurría en el pasado? Que tal vez surgía una enfermedad súper letal de repente por contacto con animales, y esa enfermedad de repente mataba a toda un pueblo, por ejemplo, o mataba a un clan que vivía ahí en la selva, ¿no es cierto? O mataba a un grupo pequeño de personas. ¿Qué es lo que sucede ahora? La capacidad de comunicación, ¿no es cierto?, y de movimiento de nuestras poblaciones hace que sea imposible contener lo que en otro momento hubiera sido un contagio mucho más confinado, ¿sí? Y esto se une a todos esos factores culturales, económicos, ecológicos. Entonces, por ejemplo, incluso si antes, ¿no es cierto?, el comer sopa de tiburón no era una costumbre, sino en sitios muy específicos, de repente vemos que este tipo de mercado se comienza a expandir. ¿Por qué? Porque nos empezamos a comunicar entre sociedades y empezamos a adoptar algunas costumbres de otras sociedades. Y de esa forma, ¿no es cierto?, esa interacción con la vida silvestre comienza también a expandirse, exacerbando esa posibilidad de que este tipo de enfermedades se salga de control. Sí, entonces nuevamente el punto central que yo quería tocar era esta idea, ¿no es cierto? La posibilidad de que estas enfermedades emerjan siempre ha estado allí. Lo que pasa ahora es que el deterioro ambiental, la sobrepoblación y el hiperconsumismo hacen cada vez más probable que
las enfermedades se expandan a través de todo el mundo y que sea súper difícil, prácticamente imposible controlarlas, a menos que logremos desarrollar una vacuna muy pronto. Entonces, la solución a largo plazo no es esperar a la siguiente pandemia, sino que la solución a largo plazo implicaría tratar de reducir los factores que ayudan a que se exacerben y se expandan estas enfermedades como nos acaba de ocurrir. Y lo único que quería dejarles nuevamente o quería enfatizar como mensaje es que cuando uno piensa en enfermedades como este COVID-19, ¿no es cierto?, y su surgimiento en este mercado específico en Wuhan, uno se imagina que estas son cosas que pasan en otro continente, en otro mundo casi de alguna forma, ¿no es cierto? Y sin embargo, como ustedes pueden ver en esa foto, esa es una foto de un comerciante de carne de monte, que llamamos aquí la carne de animales silvestres, aquí en la Amazonía, en el mercado de Pompeya, a orillas del río Napo. Entonces, en nuestro mismo país, nosotros tenemos una enorme cantidad de sitios en los que todavía se consume carne de animales silvestres, por razones culturales, por razones de subsistencia, por razones medicinales. Entonces, lo que pasó en Wuhan es algo que podría pasar en cualquier sitio en donde nosotros tenemos este tipo de consumo de animales silvestres. No es algo que ocurre solo allá. Nuevamente, ¿cuál es el punto? Esta relación entre humanos y vida silvestre que por mucho tiempo, por siglos se ha desarrollado, ahora se da en un contexto que es muy diferente y que hace muy probable, ¿no es cierto?, o que hace muy difícil controlar enfermedades como esta en el momento en que surgen. Entonces, esa es mi reflexión, nada más tratar de mirar a este tipo de enfermedades en el contexto del deterioro ambiental que hemos infringido en la naturaleza. Con eso les agradezco un montón por este espacio y espero que haya sido interesante para ustedes. Quedo abierto si es que hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Esteban, por estas reflexiones y este análisis que tú haces. Al inicio hemos hablado ya en anteriores espacios de COVID y tuvimos justo a Gabriel y Enrique que lo analizaban desde una perspectiva de la microbiología y desde la farmacología, desde la medicina. Y ahora tú nos presentas una perspectiva ambiental, que era una de las que nos estaba faltando para cerrar, si tú quieres, el ciclo. Y tengo algunas preguntas que han venido surgiendo del público mientras tú ibas presentando. Y quisiera empezar con la primera de Paula, que nos dice, ¿qué se proyecta a futuro en Ecuador en cuanto al extractivismo en la selva? La explotación petrolera es aún una prioridad. ¿Cómo tú ves en estos momentos y a raíz de la pandemia vimos que muchos de los gobiernos de América del Sur bajaron muchas de las restricciones ambientales también en términos de la Amazonía porque no hay recursos, entonces empiezan a explotar o sobreexplotar la Amazonía? ¿Tú cómo ves en este contexto? Desde el punto de vista ambiental, la situación no es muy halagadora, ¿no es cierto? Porque el país está en crisis económica y requiere recursos. Por el momento, las únicas fuentes inmediatas de recursos que nosotros tenemos son justamente el petróleo y lamentablemente la minería. El petróleo para mí es una actividad que es un poquito más fácil de controlar a través de tecnología. La minería, por el contrario, es mucho más complicada por las condiciones en las que se suele desarrollar, ¿no? Entonces el país está hambriento de recursos y ahorita las dos fuentes importantes que tenemos son justamente minerales y petróleo. Y eso eso para mí es una pena, ¿no? Porque eh, todavía no hemos desarrollado buena tecnología y buenas prácticas para hacer que para que esas industrias tengan menos impactos, ¿no? Lo que yo creo es que a futuro ojalá el país vaya encontrando modelos de desarrollo diferentes. Petróleo y minería son recursos finitos, se van a acabar. No importa si los utilizamos mal o bien, se van a acabar. Y el país va a encontrarse en ese momento con un vacío, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que comenzar a llenar desde antes de ese vacío con alternativas diferentes de desarrollo. Y dos muy importantes son la agricultura sostenible, ¿no es cierto? Y turismo. Nuestro país está bendecido, si ustedes quieren, con atractivos turísticos que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Y hay países que ya dependen mayormente del turismo para su desarrollo.
nosotros deberíamos ir al menos caminando en esa dirección. No es un cambio que pueda suceder de la noche a la mañana, pero al menos deberíamos ir tendiendo a matar nuestra dependencia de recursos que no son renovables y más bien pensar en otras alternativas. Perfecto, muchísimas gracias, Esteban. Y en esa línea sobre nuevas alternativas, ¿cómo sería un modelo de desarrollo turístico sostenible? Porque podemos pasar del extractivismo sin control a lo que ocurre muchas veces, o lo que se pretendía muchas veces con Galápagos, que era como esta sobreexplotación de las Islas Galápagos con N cantidad de turistas, lo que pasa en Machu Picchu, que tienes este exceso de turismo que está dañando ya el ecosistema, que está dañando el ambiente. ¿Cómo sería un modelo de desarrollo eh, sostenible de turismo en la región o en el Ecuador? El turismo sostenible yo creo que depende de como un engranaje súper bueno entre los diferentes actores. Entonces, eso implica que el turismo, primero, no solamente deje recursos para una gran empresa que luego logra atraer a los turistas, sino que estos recursos también se transfieran a las poblaciones locales y a las regiones donde se desarrolla ese turismo, ¿no es cierto? Entonces, primero, una equidad en la distribución de los beneficios. El otro es que necesitamos, ¿no es cierto?, formación en el área de turismo y en el área también biológica, ambiental. Necesitamos personas preparadas para monitorear los impactos. Es decir, necesitamos gente que nos ayude a diseñar muy bien los programas de turismo y necesitamos aliarnos con personas que nos ayuden a monitorear el turismo para que el turismo en sí no se convierta en un impacto. ¿Sí? Y ir trabajando y ir adaptando los modelos de turismo a las condiciones locales de cada sitio, ¿no? Y diferentes ecosistemas, diferentes regiones van a ser diferentemente o diferencialmente sensibles a esos impactos. Galápagos es un caso muy específico, al ser islas muy susceptibles a especies invasoras, por ejemplo, es súper importante controlar ahí los ingresos, las entradas, las salidas. Tal vez aquí en el turismo en la Amazonía puede ser un poquito más relajado desde ese punto de vista, pero igual hay que monitorearlo. Entonces, para mí las cosas importantes son, como les digo, equidad en la distribución de los beneficios, buen monitoreo y buenos profesionales que se encarguen de diseñar los programas y de adaptarlos a las realidades locales. Y hay buenos ejemplos en el mundo. Costa Rica es un país muy parecido a nosotros en términos del tipo de diversidad de ecosistemas que tiene y el tipo de problemas que enfrenta, ¿no? Y Costa Rica en gran parte depende del turismo para sus ingresos, ¿no? Entonces hay buenos ejemplos en la región. No es que sea perfecto, pero hay al menos indicios de que a través de turismo, de agricultura sostenible bien atada a las necesidades del país, seguramente se podrían desarrollar modelos que sean más sustentables que los que están basados en recursos que de todas formas se van a acabar. Muchísimas gracias, Esteban. Y haciendo una pregunta también en esta línea, nos preguntan, ¿qué medidas crees que el gobierno o los gobiernos en América Latina deberían tomar para evitar este tipo de riesgos biológicos en el futuro? Porque como tú lo decías, que haya pasado en China es casi una suerte, porque podía haber pasado en la sierra del Ecuador o en la Amazonía por todos estos mercados y negocios que son como fuera de lo legal. ¿Cuáles serían las medidas que deberían tomar en el Ecuador específicamente o en la región para reducir riesgos biológicos en un futuro? A ver, esa es una pregunta difícil y depende un poquito de la escala y del sitio, ¿no? Pero en términos bien generales, yo lo que llamaría es a una moratoria del uso de animales silvestres y del comercio de animales silvestres en general. Eh, Esto es un poco, esto en sí es una propuesta un poquito conflictiva, digamos, ¿no es cierto? Porque todavía tenemos poblaciones que dependen de los animales silvestres para su subsistencia. Entonces estaríamos diciéndoles no cases, no poblaciones. Entonces es probablemente la cacería de subsistencia, que antes era una actividad que se daba en grupos pequeños, ¿no es cierto?, de poblaciones locales que vivían bastante aisladas y que su impacto era muy bajito, ¿no es cierto?, porque simplemente vivían aislados y eran pocos. Esa cacería ahora se vuelve súper conflictiva porque los grupos son más grandes y ocurren en un ambiente que ya está siendo degradado. Entonces, esta cacería no es sustentable ya más.
Entonces, yo creo que para las personas que dependen de la cacería como alimento, hay que tratar de darles otras alternativas, ¿no es cierto? Hablar de animales domésticos, hablar de otras alternativas de subsistencia para que ellos puedan dejar de depender de la fauna silvestre como alimento. Y de ahí creo que se necesita a nivel regional un control mucho más estricto, mucho más eficiente de lo que es el tráfico de vida silvestre. Es un tráfico que beneficia a muy pocas personas, generalmente, sobre todo la parte ilegal, se, se desarrolla a través de mafias, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos coordinación regional mucho más efectiva que nos ayude a parar el tráfico de vida silvestre, ¿no es cierto? Que es la fuente de iniciar este contacto entre nuestras poblaciones humanas y vida silvestre, ¿no? Creo que eso es súper importante. Hay que repensar el uso de fauna y sobre todo una acción mucho más eficaz para bloquear sobre los comercios, al menos los comercios ilegales de partes de animales o de animales. Muchísimas gracias, Esteban, por esa respuesta. Y en esa línea, hablando sobre la sobrepoblación, ¿qué medidas se podría tomar en términos poblacionales? Es decir, nos pregunta Paula, ¿crees tú que la planificación familiar es una medida efectiva para Ecuador? A ver, en el Ecuador yo creo que necesitamos urgentemente más educación. Se ha demostrado que la educación es una de las principales formas para elevar el nivel de vida y para reducir el crecimiento poblacional a través de muchísimos grupos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos definitivamente más educación, empoderar sobre todo a las mujeres. Eso se ha demostrado que es una de las mejores formas de elevar el nivel de vida de las poblaciones y de reducir el tamaño poblacional. Eh, el asunto poblacional siempre es conflictivo, ¿no? Porque hay personas que más bien dicen necesitamos más gente porque eso significa más creatividad y más generación de, de tecnología y todo eso, ¿no? Pero siempre hay que recordar, incluso si es que nuestras prácticas ambientales fueran las mejores, si nuestros niveles de consumo fueran súper sustentables, si tenemos un crecimiento poblacional indefinido, los recursos de todas formas se van a acabar. El espacio es limitado, el agua es limitada, entonces no hay ninguna forma ningún modelo de desarrollo que esté basado en el crecimiento infinito puede ser sustentable, ¿sí? Entonces necesitamos repensar el tamaño de nuestras poblaciones y tratar de traerlos a unos niveles más sustentables a través de formas por supuesto, humanas, ¿no es cierto? Legítimas, sensibles. Y la mejor de esas para mí es la educación. Tenemos que también romper los tabúes religiosos que nos impiden pensar en planificación familiar, yo creo. Y tenemos que tratar sí, de repensar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tamaño poblacional ideal a nivel local, ¿no es cierto? Pero incluso a nivel regional. ¿Cuál es el tamaño poblacional ideal que nos permitiría tener un nivel de vida digno para una mayor cantidad de personas, con más equidad, que es una cosa que falta muchísimo en nuestro país? Y solamente para ejemplificar un poquito eso, es pensar en Quito, ¿no es cierto? En nuestra ciudad tenemos cerca de 3 millones de personas. 85% del agua que nosotros tomamos viene de los páramos orientales de nuestras cordilleras, 85% del agua, ¿sí? Y ya nos estamos sacando agua que antes iba al Amazonas, ya no estamos sacando agua de allí y la traemos para acá, para Quito, porque tenemos una ciudad que está creciendo. La ciudad nunca va a poder crecer indefinidamente porque no vamos a tener agua, ¿sí? Esa es una realidad súper básica, de la que no hay escapatoria. Entonces, ¿cuál es el tamaño ideal de la ciudad que podemos sostener de una forma amigable, de una forma digna para nuestras poblaciones, ¿no es cierto? Basados en los límites de los recursos que tenemos, que por ejemplo es el agua es el más básico de ellos, ¿no? Entonces, la cuestión de la población, incluso bajo las mejores normas, las mejores prácticas, la cuestión de la población es una cuestión urgente que hay que discutir y mucho más abiertamente, ¿no? Muchísimas gracias, Esteban. Y en esta línea de unos mayores controles, ¿cuáles son las reflexiones desde tu área de investigación
qué dejó el COVID, porque vimos que a raíz del confinamiento y que todos estamos todavía en casa, muchos espacios de medio ambiente se fueron recuperando paulatinamente y fueron cosas que no se veían como delfines, como cierto tipo de especies, ocuparon el espacio que usualmente hubieran ocupado si no habría este crecimiento exponencial de la población. ¿Cuáles son las reflexiones que desde su área han empezado a rescatar a raíz de COVID? Y la segunda, para hacer seguimiento, tanto Gabriel como Enrique y algunos expertos que hemos invitado a hablar de COVID nos han dicho esto es algo que tenía que pasar, es más bien era cuestión de tiempo. Desde su área también de conocimiento, ¿cuánto era ya una cuestión de tiempo y cuánto de su experiencia sabían que esto iba a ocurrir tarde o temprano? Ya. A ver, sobre la primera pregunta, yo creo que eso nos deja, o el hecho de lo que vimos con algunos grupos de fauna, ¿no es cierto?, que comenzaron a recobrar algunos de los espacios de los que antes estaban excluidos. Yo creo que eso nos da un mensaje también de optimismo nos hace maravillarnos también de las especies, ¿no es cierto? La naturaleza es bastante resiliente y eso es algo que hemos venido aprendiendo a través de otras cosas, ¿no? La naturaleza puede ser bastante resiliente y si simplemente le dejamos su espacio, si simplemente no la acribillamos, los animales pueden volver. Y a veces los animales comienzan a utilizar incluso ambientes que están relativamente disturbados o deteriorados, incluso aprenden a utilizar esos ambientes. Un ejemplo súper interesante es el de Chernóbil, ¿no? En donde a pesar del desastre nuclear, algunas décadas luego vemos cómo ese espacio está siendo recobrado por la vida silvestre, ¿no? Entonces la naturaleza es bastante resiliente y creo que lo que vimos con el COVID nos reafirma un poquito esa noción. Si solamente no le acribillamos a la naturaleza, va a estar allí y nos puede seguir acompañando básicamente. Sobre la segunda pregunta, definitivamente esto es algo que iba a pasar. No hay duda y nadie podía predecir cuándo. Y si ustedes se dan cuenta, esto ha estado incluso en el imaginario popular por muchísimo tiempo. ¿Cuántas películas hemos visto, no es cierto? ¿Cuántos libros hemos leído acerca de las pandemias, no es cierto? Ustedes tienen, no sé, decenas de películas que estaban basadas en la posibilidad de que algún día haya una pandemia y PAC nos tocó. Entonces esto no era una sorpresa para nadie. Y como les digo, cuando uno mira, al menos desde nuestra perspectiva de ecología, ¿no es cierto? Cuando uno mira las consecuencias del deterioro ambiental, es muy fácil atar esas consecuencias al surgimiento y a la expansión de una pandemia. La pandemia se mueve a través del mundo solamente porque estamos tan conectados y porque somos tantos. Entonces ya no hay ese aislamiento, siempre estoy viviendo muy cerca del otro, porque somos muchos y nuestras ciudades están concentradas. Entonces, por eso es tan difícil controlar la pandemia, ¿no? Porque simplemente se expande sin ningún control. Y la otra cosa es esta cuestión de nuestra interacción con la fauna, ¿no es cierto? Eso es el consumismo y el uso o el tráfico de especies, ¿no? Que nos hacía que esto sea prácticamente inevitable. Para mí lo interesante es pensar ya nos pasó ahora, ¿no es cierto? Y dentro de todo hemos sido relativamente, hemos tenido una suerte relativamente grande, porque esta cosa no fue, o sea, es letal, ¿no es cierto? Pero el porcentaje de personas contagiadas que mueren todavía es relativamente bajo. Imagínense ustedes si es que el porcentaje de mortalidad hubiera sido un poco más alto. Estaríamos hablando de un escenario totalmente apocalíptico, como el que se describe, no sé, en el libro de La Peste, ¿no es cierto? Hubiera sido totalmente devastador, básicamente. Y lo que vemos también desde el punto de vista ecológico es qué es lo que pasa cuando una población en la naturaleza comienza a expandirse sin control. Cuando se expande sin control, empiezan a llegar las enfermedades y las enfermedades básicamente bajan la población y la población como que recobra un nuevo equilibrio con los demás componentes de su ecosistema, ¿sí? Y mientras más grande es la población y más hacinada está, la posibilidad de estas enfermedades se vuelve todavía más alta. Eso es exactamente lo que nos está pasando ahora, con el agravante de que esta hipercomunicación que tenemos ahora, ¿no? Entonces, para mí la única vía
enderezar estos problemas a largo plazo es atacar un poco las causas centrales que permiten que estas pandemias se expandan tanto. Ahora, no voy a decir que la gente no deba viajar, pero sí voy a decir, ¿no es cierto?, que sí hay viajes que tal vez eran innecesarios. Y tampoco voy a decir, ¿no es cierto?, eh, que debamos eliminar todo el uso de fauna de la noche a la mañana, pero sí creo que hay que repensar, ¿no es cierto?, cuál uso de la fauna es razonable en las condiciones actuales en las que vivimos. El que una familia pobre consuma guantas o que consuma pecaríes en la selva, eso es algo que no lo podemos cuestionar, pero sí podemos cuestionar que haya un mercado de millones de dólares asociado a matar cientos de miles de tiburones para que alguien se coma esa sopa, ¿no es cierto? Entonces, hay que repensar nuestra relación con la fauna y con los ecosistemas naturales en general. Muchísimas gracias, Esteban, igual por esa respuesta. Justo queríamos acotar eso, porque cuando yo trabajaba con Diego Cisneros, que es del COSIBE igual, monitoreando cóndoras, vimos en la sierra que algunos, en páramo, que muchos conejos se morían y era justamente lo que tú nos dices, que era un regulador por el exceso de población. Había demasiada población y habían estas pandemias que diezmaban a la población para que exista equilibrio. Y tú a largo plazo, el tema del cambio climático se sabe que tiene mucha influencia sobre el desarrollo de la pandemia. ¿Tú crees que desde ya un punto de vista también humano, que la población ha aprendido? Porque todavía tú puedes ver que mucha gente sigue viajando en estos momentos de pandemia, por ejemplo, a hacer turismo en Estados Unidos o hacer turismo en el Caribe, a pesar de que estamos en una situación completamente atípica que nadie ha vivido antes. Entonces, tú, tú sientes que hay esperanza al final del día con todo lo que estamos viviendo y a pesar de eso que todavía haya personas que están viajando, que siguen generando, teniendo un modelo, un estilo de vida que ya no es tan viable en un contexto como el actual. Sí, bueno, yo creo que siempre hay que tratar de mantener el optimismo, ¿no es cierto? Pero hay que tratar de basarlo también en cosas que podamos, sobre las que podamos actuar, ¿no es cierto? Y para mí hay dos cosas fundamentales. La una es, como les decía antes, también la educación, ¿no es cierto? Hay que tratar de elevar el nivel de educación para que la gente pueda tener mejor información y utilizar esa información. Eso es súper crítico, yo creo. Y la otra cosa es hacer que la sociedad esté más, que nuestras sociedades aprendan también a guiarse y a dejarse guiar por la ciencia, ¿no es cierto? El cambio climático es un ejemplo un poco patético para nuestras sociedades, ¿no es cierto? Los modelos de cambio climático que hemos desarrollado durante las últimas décadas predicen exactamente lo que está pasando ahora. Es decir, los modelos que teníamos hace 10 años predecían los incrementos en las tormentas que estamos mirando ahora, los incrementos de temperatura, los cambios en precipitación, la intensificación de huracanes, las sequías más fuertes en ciertas regiones del mundo. Entonces, los modelos climáticos que desarrollamos hace 10 años han mostrado ser súper eficientes, súper precisos. No son 100% precisos porque nada funciona así, ¿no es cierto? Pero son altamente eficientes en predecir lo que estamos viviendo ahora. Y sin embargo, todavía tenemos grandes porciones de la sociedad que no creen en el cambio climático. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que tenemos grandes partes de la sociedad que ignoran la ciencia o deciden ignorar la ciencia. Y al hacerlo, ¿no es cierto?, toman vías, ¿no es cierto?, caminos de comportamiento, de desarrollo que no tienen sentido a la luz de lo que nos está pasando o lo que estamos experimentando. Cosas como la pandemia son ejemplo de lo mismo, es decir, hay ciencia atrás, ¿no es cierto?, que te dice cómo debes comportarte para evitar la diseminación de la enfermedad, cómo evitar contagiarte, cómo evitar ser un foco de contagio, y sin embargo a veces decidimos ignorar esos hechos de ciencia por razones políticas o por razones a veces religiosas o por diferentes condiciones, ¿no? Entonces necesitamos una sociedad más educada que se deje guiar por la ciencia que hemos desarrollado, ¿no?
Y si lográramos eso, yo creo que es muchísimos de los problemas ambientales que estamos experimentando tendrían una solución un poquito más fácil y un poquito más pronta, ¿no? Entonces yo creo que sí hay esperanza, pero se necesita justamente eso, educación, comunicación y ayudarnos con la ciencia que nuestras sociedades han desarrollado, ¿no? Y es el rol que ustedes cumplen al hacer este tipo de foros, creo que es súper necesario, pero hay que expandirlo, ¿no es cierto? Dejar de hablar en nuestra burbuja chiquita de la universidad, ojalá, y tratar de expandirnos para que gente a la que el mensaje tal vez no le ha llegado, tal vez le llegue un poquito más fácil, ¿no? La universidad como fuente de información y de guía, ¿no es cierto?, en estos temas que nos competen a todos. Muchísimas gracias. Esteban, tenemos las últimas preguntas. Una es de Daniel. No entiendo una parte de la pregunta, pero él nos dice cómo se puede aportar o cómo se puede hacer para cambiar el estilo de vida. Es decir, cuáles son algunos pasos que la gente podría tomar en estos momentos, no solo de pandemia, pero sino ya pensando a largo plazo las enseñanzas que nos deja esta situación. Ujú. Bueno, en relación a la pandemia, yo creo cosas que podemos hacer. Bueno, es primero tratar de evitar el ser focos de infección, ¿no? Y la ciencia está súper clara ahí. Yo ya no soy partidario de un encierro totalmente estricto porque lamentablemente tenemos una economía que necesita moverse para no exacerbar los problemas sociales y económicos que hay en el país, ¿no? Pero salir, si salgo bien cubierto, si evito aglomeraciones, reduzco en una fracción muy significativa la posibilidad de contagio, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. Y de ahí otras cosas de estilo de vida que son importantes como les decía, yo creo que en el centro de estas cosas como la pandemia está el deterioro ambiental que nosotros estamos infringiéndole al mundo. ¿Qué podemos hacer? A nivel personal, por ejemplo, consuman local. Entonces, traten de, en lo que más puedan, traten de consumir alimentos que no han sido producidos en el exterior. Cada vez que yo compro, por ejemplo, no sé, por decirles alguna carne argentina, esa carne tiene el impacto ambiental de haber producido la carne, ¿no es cierto? Pero después tiene todo el impacto ambiental de tener que ponerle en un transporte para llegar al aeropuerto y del aeropuerto viajar desde Argentina a Ecuador. Entonces, consumir local nos ayuda a disminuir el impacto individual de una forma súper drástica. La otra cosa es tener familias pequeñas. No les digo no tengan familias o no tengan hijos, porque tener un hijo es de las bendiciones más grandes que uno puede tener, ¿no es cierto? Pero tengan familias pequeñas, un hijo, dos hijos máximo para que lleguemos a la tasa de reemplazo, ¿no es cierto? Y que de esa forma nuestra sociedad nos siga expandiendo, aumentando unas demandas que ya son imposibles de cumplir. En transporte, tratar de utilizar transporte público o de compartir el transporte. Esas son también dos formas súper eficientes de bajar el impacto individual. Y en relación a la dieta, ¿no es cierto? Como les decía, consumir local es una cosa súper importante. Si es que uno puede optar por hacerse vegetariano o por consumir muy poquita carne, con eso también ayuda en una medida grandísima a bajar las emisiones de CO2. Y si mucha gente, ¿no es cierto? Uno a veces piensa, pero si solo soy yo, ¿no es cierto? Pero si es que ese granito de arena se va, ¿no es cierto?, multiplicando a través de las sociedades, el impacto se va haciendo un poquito más pequeño. Y tal vez la última cosa que yo quisiera mencionar ahí es nuestro impacto ambiental nunca se va nuestro impacto ambiental nunca se va a resolver a largo plazo si es que nosotros como sociedades no desarrollamos una apreciación por el mundo natural que nos rodea. ¿Sí? Cada vez vivimos más aislados del contacto con la naturaleza, y no me refiero a consumir un animal silvestre, sino a caminar por un bosque, a caminar por un páramo, a estar en contacto con el mundo natural, ¿no? Y querer salvar algo que no se conoce es muy difícil. Entonces tenemos que hacer que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan un contacto y que entiendan el vínculo súper fuerte que nos une a la naturaleza. Nuestras sociedades son inviables sin la naturaleza. Eso es un hecho comprobado. Entonces necesitamos que los niños, que los jóvenes desarrollen ese vínculo mucho más estrecho
para que podamos realmente esperar de ellos que cuiden ese ambiente natural y de esa forma ayudar a resolver los problemas ambientales que ahora han resultado en cosas como la pandemia. Muchísimas gracias. Esteban, y estas son las últimas dos preguntas. Paula te pregunta, ¿tú crees en el activismo? En el activismo, bueno, el activismo me parece que es un término súper amplio, ¿no es cierto? Y, y creo que sí tiene un sitio importante, ¿no es cierto? Tiene un sitio importante en las discusiones ambientales y en el tratar de guiar las tomas de decisiones. Yo creo que tiene un sitio súper importante. Pero hay que pensar bien en qué significa el activismo y tal vez a través de una anécdota personal les puedo contar a qué me refiero. Cuando yo era joven, ¿no es cierto? Una de las cosas que hacía cuando estaba en la universidad era salir a hacer manifestaciones delante de la Plaza de Toros para que prohíban las corridas, ¿no? Entonces, eh, no era, en ese tiempo al menos no era violento la manifestación, pero sí era una manifestación ahí con gritos, con pancartas, eh, con indignación en las calles, digamos. Y poco a poco, creo que eso tiene su sitio, siempre y cuando no sea necesariamente violento, pero poco a poco creo que se gana mucho más a través de educación, es decir, de que no llegue una ordenanza municipal a prohibirnos que haya corridas de toros. Eso me hace muy feliz por los toros, entonces me cumple con mi anhelo de que no haya corridas de toros, pero eso no soluciona el problema de que no le logré convencer a las personas de por qué era importante eso, ¿no es cierto? Entonces creo que es mucho más importante trabajar en educación y en formación y sobre todo trabajar desde de los niños, de los jóvenes, para que criemos una generación que tiene una concepción diferente del medio ambiente. Y eso, ¿no es cierto? A veces algunas acciones ambientales se logran a través de activismo y a veces algunas se logran a través de juicios y cosas por el estilo, pero creo que mucho más sustentable y mucho más importante es el cambio que se logra a través de cambiar la actitud de las personas, convenciéndoles de por qué eso es importante. Muchísimas gracias, Esteban, por haber estado con nosotros la noche de hoy. Es un gusto haber compartido contigo estas reflexiones y creo que es importante, como tú dices, traer a discusión estas nuevas perspectivas porque creo que creemos desde el Decanato de Estudiantes y desde el gobierno estudiantil que esos espacios contribuyen a la discusión y contribuyen a generar una comunidad mucho más informada que puede replicar en sus espacios tanto familiares como de amistad estos enfoques, ¿no? Más bien agradecerte, estamos muy felices de haber tenido contigo este espacio y reiteramos la invitación en un futuro cercano para hacer otro espacio similar abordando desde otras perspectivas o con mayor profundidad. Muchísimas gracias, Esteban, y a todas las personas que estuvieron tanto en Zoom como en la transmisión nuestra en YouTube. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por la iniciativa. Cuenten con nosotros.